Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hemos llegado al último Face Live de este curso taller, de este primer curso taller. Al fin acabamos, ¿qué tal? Sí, no al fin porque estemos cansados de ustedes, pero sé que están muy ansiosos ya de llegar al final. Y bueno, nosotros también de poder haberlos acompañado y ver este resultado, ¿no? Así es. Con el reto 20 tuvimos como una primera aproximación a lo que ha pasado con el taller. Así es. Y bueno, ahora que ya terminamos esta fase de taller, viene lo que es escribir nuestro cuento. Hoy vamos a hablar en este Face Live de cualquier duda que ustedes tengan sobre cómo escribir el cuento. Como saben, el cuento, bueno, tenemos ahorita destinado que se va a estar escribiendo del 22 de enero hasta el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Van a poder mandar su cuento. Como saben, bueno, ya les hemos repetido las bases, son 4000 palabras lo que es el cuento, la temática es libre y vamos a dedicar este Face Live para si alguien tiene algunas dudas las vaya poniendo en la sección de preguntas y también les tenemos algunos consejos y algunos tips para que esto les sea mucho más sencillo el proceso. Así es, primero, bueno, decirles un poquito del reto 20. Esto era como un ensayo. Claro. Si bien el libro lo marca ya en formato de testamento, de que puede ser una carta, puede ser un relato, como quieras, les habíamos pedido que no hicieran una carta, que hicieran un relato en primera o tercera persona, para que pudieran tener una aproximación a lo que es el formato de cuento. Y nosotros tener un poquito más de idea de cómo están y poder aportarles directamente en lo que eran sus puntos débiles. En cuanto a eso, algunos pues hicieron una carta, les gustan mucho las cartas, así que lamentablemente no hemos podido ver el tema del formato de cuento, pero la gran mayoría sí han recibido sus retroalimentaciones. Hicieron muy buenas historias. Lo que sí encontré que ha fallado y bastante en cuanto a las historias es que no había corrección. O sea, uno de los objetivos del reto 20 era escribo el relato, luego aplico el reto 22 y 23, que eran lo del ritmo, la forma, lo de limpiar el texto. Y bueno, eso era un reto, un ejercicio, se les marcó a cada uno, pero es muy, muy importante que en el cuento le dediquen por lo menos de este tiempo que tienen, la mitad del tiempo a la corrección. Así es. Porque por este punto, como puede ser la ortografía, que eso realmente es estudio, lectura atenta, por escribir las palabras mal, y eso puede quedar un gran cuento fuera de los ganadores, ¿no? Claro, y bueno, es una de las partes más importantes que vimos la sesión pasada sobre el estilo. Si un texto no tiene una buena forma, quiere decir que ni siquiera nos dimos el tiempo de revisar el texto antes de mandarlo. Y de hecho también que va a ser una tarea que les vamos a dejar, que es revisar el reto, la prueba 7 de nuestro libro, que habla exclusivamente de lo que es corrección, habla de la importancia de adelgazar el texto, de pulirlo antes de poderlo mandar, porque luego la historia es demasiado buena, pero lamentablemente se nota cuando un escritor no revisa su texto antes del envío. Aunque esto es un taller literario, o sea, en los talleres literarios no se dedica tiempo a lo que es formación académica, ¿no? Porque realmente ortografía es formación académica. En la prueba 7 del libro, Carlos Cuauhtémoc Sánchez la dedicó exclusivamente a eso. Hay un reto completo donde tienen como las reglas básicas, esos errores como más importantes y que siempre se repiten, para que sí le den una buena leída, un estudio, y bueno, lo tengan en cuenta a la hora de corregir sus retos. Sí, no escriban el cuento sin antes haber leído la prueba 7 de nuestro libro. No quisimos hacer un Face Live particularmente de eso porque es sumamente técnico y es algo que ustedes tienen que revisar de manera profunda, analizarla, y son consejos muy prácticos que les van a ayudar para pulir su texto antes de entregarlo. Así es, vamos a saludar a algunos amigos que ya están aquí con nosotros. Ana Laura, que ya se ha unido. Elizabeth, hola. A Linet Salazar. Mau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Dena de Libroland, que siempre nos acompaña. Laura Castro. Luna Wallace, qué gusto. Dice Luna que está en la biblioteca, así que vamos a tener que hablar bajito para que no la echen. Por lo menos mi recuerdo de bibliotecas es que no se puede hacer ruido, así que espero que estés con audífonos. María Fernanda, bienvenida. También Alquicirex nos está saludando. Inel Sayango, desde Perú.
está acompañándonos en este momento. Gracias, chicos. Realmente, pues es hasta emocionante, ¿no? Haber llegado a esta etapa, saber que deben estar ya todos nerviosos, como todo aquel escritor que está preparando lo que es un trabajo que puede ser que termine formando parte de un libro, ¿no? Así es. La ilusión de verte publicado es... Creo que todo lo que hemos vivido en este taller nos ha ayudado a todos. Debo reconocer que han hecho un gran esfuerzo. Se comenzó con una convocatoria de más de 200 participantes y hasta este momento hay 90 participantes que son los que han logrado haber pagado el precio de haber estado mandando todos sus textos, de haberlos estado subiendo al portal. Entonces hay un gran esfuerzo de por medio, así que los que están en esta fase de hacer su cuento, no tengan temor, no se asusten. Creo que todo lo que hemos aprendido en este taller ha sido enriquecedor, y si seguimos paso a paso el proceso de lo que fuimos viviendo en este taller, les va a ser muy sencillo escribir este cuento que es el trabajo final. Así es. Ahora que dices esto de pagar el precio, al comienzo del taller hemos hablado de este tema de que, bueno, una cosa es el deseo y otra es la pasión, ¿no? En la pasión va muy de la mano de que por ahí va nuestra vocación, nuestro camino, y bueno, y eso tiene un requisito, ¿no? Y ese requisito era horas de estudio, horas de sentarse, de escribir, de tenacidad, de corrección. Me asombró algunos participantes que les dio miedo este último reto, y no se atrevieron solamente porque estaban muy cerca de tener que escribir el cuento. Y bueno, sí, algunos se han retirado por eso. Bueno, no será su momento, pero sí les quiero decir algo. El miedo se nos presenta en todas las cosas de la vida, pero no podemos quedarnos en la puerta, porque quedarse en la puerta es siempre preguntarse qué hubiera pasado, ¿no? Y después, cuando leen los cuentos ganadores, de seguro van a decir, yo podía haber escrito esto y me quedé y no lo hice, y quién sabe cuándo va a haber una nueva oportunidad así. Si están hasta aquí, si han recibido el correo, se les ha enviado un correo a los 90 que han llegado hasta el final. Si han recibido ese correo es porque han hecho un trabajo excelente y porque están listos para poder enfrentar la gran prueba que es la escritura de su primer cuento. Así es. Además, no olviden que uno de los propósitos de este taller y de la literatura en sí, de ser escritores, es dejar una huella. Si se fijan, nuestros pósters, nuestro eslogan de toda esta campaña del libro es: naciste para dejar huella, por eso escribe. Entonces, independientemente del resultado final de lo que sea este trabajo, lo más importante es que nuestro corazón y en nuestro propósito sea el dejar huella a través de lo que escribimos. Vamos a traer a colación una anécdota que nos pasó en el taller que dimos aquí en Diamante. Pena que no estaba Dulce hoy acompañándonos. Dulce era la primera vez que se atrevía a este proceso de escritura. Fue una de las primeras que logró escribir su cuento final. Se lo dedicó a su mamá y un día la citó en un café. Me acuerdo cuando nos contó y que estábamos todos muy emocionados. La citó en un café para leerle el cuento, y en el cuento el personaje del cuento era su propia madre. Ese regalo, esa emoción, esa experiencia creo que tiene... Valió todo. Sí, tiene el valor de tener un libro publicado, de lo que sea. Es haberte enfrentado a una prueba, haberte atrevido a un nuevo desafío, haberte dado cuenta que pusiste todo y que pudiste alcanzar ese sueño. Y por eso todos ustedes, estos 90 participantes que llegaron a la final del concurso, pueden hacerlo, no tengan miedo, disfruten el proceso. Es una historia, es su primer cuento y va a ser un cuento que les va a quedar para siempre. Si mañana logran convertirse en verdaderos novelistas, en escritores famosos, siempre se van a acordar y siempre van a volver a este primer amor, Así ¿no? Es. A este primer cuento. Empecé con el taller de conflictos, creencias y sueños. Así es. Y aquellos que nos están acompañando que no forman parte de este primer grupo, quédense hoy porque vamos a hablar de un tema específico que es la creación de un cuento, y los queremos invitar a la nueva convocatoria. Por favor, no dejen de inscribirse. Tenemos hasta el 29 de enero para inscribirse en la segunda convocatoria para la publicación de un cuento. Es muy importante que si no estás participando y no has participado en el taller, te unas a esta segunda convocatoria. Te puedes inscribir en el portal de ccsescritores.com.
Así es, vamos a saludar a algunos más y ya empezamos en el tema, Claro, ¿no? hay que Bueno, entrar en tema. primero agarren los libros, les recomiendo tener papel y lápiz a mano para poder ir tomando algunos tips. Saludamos también a Karen que nos está acompañando, a Karen Yuritsi, a Axel Martínez, que bueno, que siempre ha estado tratando desde la escuela o desde donde sea acompañarnos en las transmisiones. Hola, Alondra. Alondra, a Fresia. Moisés también anda por aquí, así que amigos, muy bien. Empezamos entonces con nuestro último Face Live, con nuestra última clase de taller, creación de un cuento. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido este taller, porque el taller tiene la función de que podamos escribir nuestra propia historia, la que sea, ya sea un cuento, ya sea una novela. Ahorita vamos a trabajar en lo que es un cuento. Entonces, todo lo que hemos aprendido en el taller tiene una razón de sí. Y ahorita lo más importante es que sepamos que no hay que partir de cero, sino que ya llevamos un camino recorrido, aprendido, y que lo que hay que hacer antes de empezar a escribir este cuento es ir a las bases. Entonces, hay 8 pasos que nos gustaría recordarles para que cuando empiecen a planear su cuento, a lo mejor algunos ya lo llevan avanzado, pero para que retomen estos puntos que no se nos pueden olvidar. En primer lugar, ¿qué es lo primero que aprendimos en este curso? Fue a saber cuál es nuestro destinatario. Cuando hablamos de destinatario es definir cuál es nuestro público objetivo. Tú tienes que saber si le vas a escribir a niños, a jóvenes, a adultos, a mujeres, a hombres. Es lo primero que tenemos que hacer. Tú tienes que definir cuál es tu destinatario. Y algo muy interesante, ¿verdad, Romy? Cuando elegimos nuestro destinatario no hablamos de millones de personas. Es decir, si yo le voy a hablar a niños, no estoy refiriéndome a que voy a escribir a todos los niños de México. Tenemos que elegir a un niño. Así es. Bueno, primero sí pensar en el destinatario grande, ¿no? Primero como el rubro que voy a tocar. Muchos decían, bueno, ¿qué voy a hacer si para jóvenes, para adultos? Y sí, de ahí piensen en uno. Siempre Carlos Cuauhtémoc Sánchez pone el ejemplo de Sangre de Campeón. Él iba a hacer una novela infantil, pero cuando pensó en su destinatario fue su hijo, ¿no? Entonces, cada vez que escribía, pensaba en él. ¿En qué sentido? ¿Que le iba escribiendo una carta? No. Cuando se dice que pienso en el destinatario para escribirle, es que pienso que cada palabra que pongo en mi papel, ese destinatario tiene que poder entenderla, claro, tiene que poder sentirla. Entonces me hace mucho más fácil este tema de la conexión. Siempre preguntan una y otra vez, ¿no? ¿Cómo logro la conexión? Y es uno de los primeros retos que hemos visto. Pero sí hay que ir domándolo. Lo que es esencial para la conexión es tener claro mi destinatario, porque entonces cada palabra la elijo de forma tal que esté adecuada para mi destinatario. Si le voy a escribir a Yesid, bueno, de qué palabras sé que son más afines a ella, qué ejemplos voy a escribir y voy a utilizar que sean compatibles con su forma de ser, con su forma de sentir. Entonces, de esa manera, mi texto va a ser para ella quizás el mejor. Y si se lo doy a una persona que es completamente distinta a ella, puede que no funcione igual porque no estaba pensado para ese perfil de lector. Entonces, primero, pensar el destinatario. Muy importante. Número 1, nuestro destinatario. No podemos comenzar a escribir nuestro cuento si no sabemos a quién va dirigido. Ese es el paso 1. El paso 2, muy importante, es que sepamos cuál es nuestro tema y nuestro objetivo del cuento. Nuestro tema, que tiene que ver con de qué voy a hablar, qué es lo que de qué va a tratar mi cuento. Algunos, bueno, como saben, la temática es libre, podemos hablar de lo que queramos, del amor, claro, puede ser una historia de amor, una historia de terror, una historia de suspenso, ciencia ficción, de drama, una biográfica. Eso sí, cuando hablo de tema es ponerlo específico. Claro. O sea, si yo digo una historia, voy a escribir mi tema, el amor. Eso es algo demasiado grande. O sea, es muy profundo y a la vez demasiado amplio. Entonces puede ser el amor a mi perro, el amor a mi botella de agua, al ejercicio, o el amor a mi amado. Entonces, cuando digo tema es específico. Por ejemplo, cuando poníamos en ese reto, leíamos Los ojos de mi princesa, el tema era la fuerza transformadora del amor. O sea, de todo lo que abarca el amor, en Los ojos de mi princesa el tema es
cómo el amor transforma, la fuerza que tiene para transformar a las personas. Así es. Entonces, elegimos nuestro destinatario, nuestro tema para el cuento. Y después de elegir nuestro tema, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. Aquí es donde tenemos que crear nuestro propósito gobernante, es decir, cuál es el propósito de este cuento. Si nos vamos al ejemplo que acaba de dar Romy sobre los ojos de mi princesa, bueno, ya vimos que el tema es la fuerza transformadora del amor. Pero el objetivo, el propósito gobernante de este libro en particular es hacer que el lector reviva las emociones de su primer amor e inspirarlo a amar de nuevo. Ese es el propósito de Los ojos de mi princesa, y lo pueden ver en la página 26 del libro de Conflictos, Creencias y Sueños, donde hay algunos ejemplos de cómo elegir el tema y el objetivo, que en este caso es el propósito gobernante de lo que vamos a escribir. O sea, el propósito gobernante va a ser lo que fusiona el tema con el objetivo, ¿no? El objetivo es la emoción que quiero provocar. En el caso de Los ojos de mi princesa, la emoción es ese recuerdo del primer amor. Entonces, al unir mi tema, que era la fuerza transformadora, con el objetivo, que es el recuerdo de ese primer amor, es que logro mi propósito gobernante, ¿no? Es esa historia, una historia de una pareja que a través de lo que viven logran crecer por esa primera experiencia de amor, ¿no? Ahí logro el propósito gobernante, uniendo mi tema con mi objetivo para lograr lo que tengo que escribir en un papelito, pegármelo donde sea. Si ustedes acostumbran a tener una pizarra delante, a tener un escritorio, pónganlo en un posting y ténganlo siempre presente, porque ese es su meta, ese es el eje, ese es su faro, lo que nunca deben perder para que no se vayan por las ramas en la historia. Así es. Muy bien, pues esos son los primeros dos puntos. Primer punto, destinatario, definir a quién le vamos a escribir. Segundo punto, saber cuál es nuestro tema y nuestro objetivo. Y vamos al tercer punto, que es saber el argumento, ¿no? ¿Quién recuerda lo que es el argumento? El argumento es hacer un resumen en unas 5 o 6 líneas de lo que es la problemática de la historia. Es muy importante que tú lo puedas hacer antes de ponerte a escribir todo, para que tú veas cuál es el problema, dónde vas a poner la lupa. Y esa es la palabra clave de lo que vimos en ese reto. ¿Dónde está la lupa? ¿Dónde está la problemática? En un resumen de 5 líneas de inicio a fin, lo que pasa en esa problemática, para que de ahí podamos partir a lo que sigue. No sé si, Romy, quieres comentar algo sobre el argumento. Recuerden que cuando tocamos el tema del argumento, era que no se fueran por las ramas, no tenían que contar toda la historia y llenar los detalles, sino que es el corazón de la historia. Como bien dice Jessid, es donde está la lupa. ¿Por qué es tan importante tenerlo marcado? Porque todo aquello que en mi historia no me lleve a ese argumento, no se responda a ese argumento, está fuera del cuento. En este caso estamos escribiendo un cuento, por eso es tan importante el argumento, porque me centra la historia y dice, bueno, es aquí a lo que tengo que llegar y es aquí a donde me tiene que llevar todo, y los personajes y la forma y la historia. Entonces, si mi argumento es muy amplio, abarca demasiadas cosas, termina mareando al escritor y, bueno, perdiéndose a la hora de escribir una historia, y a la vez, pues, logrando un cuento fracasado, ¿no? Un cuento que no alcanzó la meta que tenían al principio, que era su propósito gobernante. Así es, todo tiene una secuencia. Obviamente, si no tenemos destinatario, si no tenemos tema y objetivo, si no tenemos argumento, no podemos continuar en lo que es nuestra planeación. Ahorita les estamos hablando de todo lo que es una planeación. No nos hemos puesto a escribir el cuento, es simplemente una planeación previa que todo escritor debe hacer antes de ponerse a escribir. El cuarto punto, que ya vimos ahorita, primer punto, destinatario, segundo, tema y objetivo, tercero, argumento. El cuarto punto que vimos en este taller es hacer la trama. Si recuerdan, la trama tiene que ver con hacer nuestro itinerario del viaje, es decir, qué es lo que va a ir sucediendo en una forma de lista. Y yo creo que es lo que de pronto cuesta un poquito de trabajo cuando estamos creando, ¿cierto? No sabemos por dónde vamos a empezar y por dónde vamos a terminar, pero aquí es una etapa en la que tú tienes que sentarte a visualizar, a soñar ese cuento y a poner en forma de lista todo lo que, de manera muy pequeñita, en una forma de lista, lo que va sucediendo en ese itinerario del viaje de tu cuento.
es importante que recordemos lo que habíamos visto en el libro, y es que aunque se dice que uno escribe por inspiración libre, que la historia te va Espontáneo. haciendo y como Ajá. viene, bien nos decía Carlos Cuauhtémoc Sánchez que eso sería lo ideal, pero que realmente pues es una ilusión, ¿no? Que se necesitan muchas horas de viaje para poder lograr eso, pero que en este proceso, es un proceso largo, como de 10 años de formación, es importante planear ese viaje, planear esa historia antes de escribir para que no nos quedemos en el camino y no perdamos lo que es nuestro propósito gobernante. Por eso marcamos nuestra trama. Nuestra trama va a ser punto a punto. Las situaciones. Voy a hacer esto, de aquí voy a pasar a esto, de aquí va a pasar esto. Entonces todo el caminito que voy a hacer para llegar al final. Entonces cuando tengo esa trama ya planteada es que voy a marcar en esa trama cuál es mi punto importante, ¿no? Cuál es mi apogeo, o sea, cuál va a ser ese punto en el que yo voy a decir, aquí está toda la fuerza de la historia. Porque ya el apogeo lo van a manejar como ustedes quieran, no hay una regla. Ustedes pueden partirlo, pueden empezar por ahí o dejarlo en el medio, ya eso es a decisión de cada uno de ustedes. En el libro sí se les aconseja que es una muy buena técnica el trabajar con la alternancia cronológica y ir jugando con el apogeo de a poquito para siempre tener al lector como emocionado y necesitando seguir adelante en la lectura. Luego de que ya tengo elegido eso, o sea, cómo va a ser el orden de mi trama, voy a pasar al siguiente punto, que es el punto 5. Punto 5, que es el esquema riguroso. Obviamente no puedo hacer mi esquema riguroso si no tengo mi trama. Es indispensable que tengamos la trama para entonces hacer el esquema riguroso, que es como un ejemplo, es como el índice de nuestro libro. Aquí Carlos Cuauhtémoc nos mostraba que si ustedes se van a la última página del libro, el esquema riguroso de él, de lo que fue este libro, es ese índice, donde voy desglosando de cada punto de la trama los detalles de manera más específica que no podemos olvidar en esa sección. Este esquema va a ser y los que han ya vivido este taller seguramente se dieron cuenta que el esquema es como la ruta a seguir. Una vez que tú logras terminar tu esquema riguroso de inicio a fin, tienes todos los elementos para ponerte a escribir de una manera libre y espontánea, siguiendo obviamente ese esquema riguroso. Yo creo que también por eso la palabra de riguroso, porque el objetivo de toda esta planeación es no salirnos de esa línea, porque bien decía Romy, a veces creemos que escribir es ponernos a crear de manera espontánea, pero la realidad es que un buen escritor hace todo de manera planeada y ese trabajo se hace previo aquí, en este punto precisamente, en lo que es la trama y lo que es el esquema riguroso. Y hace este plan para luego sí dejar jugar a la imaginación, dejar jugar a la libertad, a la musa, porque entonces ahora que yo tengo mi esquema riguroso, ya puedo agarrar hacerlo. Y poner todas las cámaras, ¿no? Ya habíamos visto las cámaras, puedo hacer mis descripciones y en la descripción es donde juega la inspiración, donde juega la creatividad, donde empiezo a usar metáforas, en la narración, en los diálogos, toda esa parte es el juego, esa parte divertida del escritor donde empieza a jugar con la palabra, cómo suena mejor, claro, y explorar, qué ¿no? magia, y bueno, y agarrar esas frases que de golpe nos golpean, ¿no? Así nos sorprenden, que es a lo que llamamos la musa, la inspiración, Sí. Y bueno, y la podemos atrapar más fácil, acomodar más fácil porque tenemos un plan primero, ¿no? Así Nuestro es. plan, que es el esquema riguroso. Así es. Entonces, bueno, les estamos dando un proceso, ya casi terminamos el proceso de lo que es la planeación, ya vimos destinatario número 1, número 2, tema y objetivo, número 3, hacer el argumento, número 4, hacer la trama, número 5, hacer el esquema riguroso. Ese es el plan, o sea, esos son los pasos. Lo que vamos a ver a partir de ahora son herramientas. Así es. Que las pueden ir llevando en el momento que el mismo proceso del plan les vaya exigiendo, porque bueno, eso va a ser a gusto de cada uno cómo se siente más cómodo. Pero todo lo que viene ahora son herramientas, tips que fueron aprendiendo en el libro, que Carlos Cuauhtémoc nos confiaba como esos secretos, esos regalos que él tiene como escritor. Así es, si nosotros seguimos estos puntos que acabamos de ver en lo que es la planeación, les va a ser fácil usar las herramientas que vamos a ver a continuación. Entonces,
una de las herramientas que son muy importantes, una vez que ya tenemos esta parte, esta fase de planeación, es definir si vamos a tener personajes. Obviamente en un cuento tenemos varios personajes, normalmente no son muchos personajes, son pocos, pero es importante como parte de la planeación ver cuáles son nuestros personajes principales, de manera, las tenemos que vislumbrar, tenemos que saber cuáles son, si a lo mejor hay un antagonista, que también lo vimos en el taller, para que de ahí partamos y visualicemos cuáles son las personas que van a estar en nuestro cuento. Y tener su ficha biográfica, ¿no? En eso sí, recuérdense en el capítulo que vimos lo de personajes, en hoja aparte ustedes hacen el perfil de su personaje, cómo es, cuál es su historia, de qué manera habla, cómo se viste, cómo se porta. En el caso del cuento, no se dedica tiempo dentro del cuento a detallar todo eso del personaje. Tienen que demostrar la forma de ser del personaje a través de lo que dice, de lo que hace, pero para poder hacer esto, para poder hacer que siempre lo que dice se corresponda a lo que hace y al personaje que crearon, necesitan tener esa ficha creada de manera previa a la escritura del cuento. Entonces, si mi personaje va a ser un doctor, pues tengo que tener, es un doctor, llegó a tal grado, sabe hablar tal idioma y eso, y en el cuento eso se va a expresar a través de los diálogos, a través de sus actitudes, de su forma de saludar, de su forma de caminar. Entonces eso sí es importante que lo planeemos antes, ¿no? Son esas herramientas que nos van a ayudar a la hora de escribir a no traicionarnos y a que el lector no diga, pues esto no tiene sentido lo que estoy leyendo. Así es. Otra herramienta muy importante dentro de la planeación tiene que ver con definir, antes de ponernos a escribir, cuál va a ser nuestra entonación, es decir, cuál va a ser el tipo de narrador que voy a ocupar, si voy a ocupar la primera persona, la segunda persona o la tercera persona, y también saber el tiempo verbal, si voy a escribir en pasado o en presente. Esto es algo que se debe planear antes de ponernos a escribir, debemos saber de qué manera vamos a entonar nuestro cuento. Y no irnos perdiendo en el camino, ¿no? No en un mismo párrafo ir cambiando de tiempo o ir cambiando de narrador. El narrador, como les dijimos, es libre. Pueden elegir en el que más sientan dominio ustedes, en el que más sientan que su cuento va a llegar de mejor manera. En el capítulo de entonación del libro tienen cuáles son los pros y contras de cada uno de estos narradores. Entonces, vuelvan a leerlos y de acuerdo a estos beneficios de cada uno y contras, lo comparan con lo que quieren alcanzar en su cuento y ahí eligen cuál es el más adecuado. No hay mejor narrador o peor, sino que cada narrador cumple una función y responde a un tipo de objetivo que yo busque con lo que escribo. Así es. Y otra herramienta más de lo que es la planeación, y con esto vamos a consolidar el consejo que nosotros les estamos dando para que puedan arrancar, es encontrar el ritmo. Si ustedes estuvieron en el Face Live pasado, estuvimos hablando de lo que es el ritmo, de la importancia de saber a qué autor nos queremos parecer, y para esto es importante que tú leas algunos cuentos de algunos autores favoritos que tú tengas sobre la temática que tú vas a elegir. ¿Para qué? Para que tú leas y ya una vez que tú encuentres un cuento que diga, sabes que este cuento es al que yo me quiero parecer, entonces hacemos la técnica que nos dio Carlos Cuauhtémoc de empezar a leerlo en voz alta y tararearlo. De esta manera, si nosotros leemos de manera pausada el cuento que nosotros elijamos, vamos a poder entrar en este ritmo, en este beat, en este mood para, ahora sí que entré en ritmo, bueno, pues ya me pongo a escribir, pero claro, lo hago después de haber planeado teniendo todo. Presente que cuando Yesid dice a cuál me quiero parecer, no es al cuento, ¿no? Claro. No es al cuento, es el ritmo, o sea, es esa emoción que me provoca. Yo quiero provocar en el lector esa misma emoción, esa misma sensación que yo siento al leer a tal autor. Entonces yo no copio al autor, yo trato de agarrar su ritmo, ¿no? Es como ponen una música, empiezo a mover el pie para que vaya mi pie al ritmo del son, ¿no? Al ritmo de la melodía. Entonces en la escritura lo mismo, agarro ese ritmo que me guste, ese escritor que cuando leo en voz alta me suena bien en el oído, lo leo, se me va pegando la melodía y empiezo a escribir para tratar de seguir en el mismo ritmo.
Así es. Esto es como un repaso muy general de lo que ha sido todo el proceso. Hay muchas más herramientas que están bien determinadas dentro del libro, que es importante que vuelvan a leerlas, sobre todo si en alguna les queda dudas. Las que eran muy, muy esenciales siempre se les fueron marcando en las retroalimentaciones cuando estaban flojas, entonces no olviden tener en cuenta esos puntos. En el reto 20, los que sí lograron hacer su relato, que fue la mayoría, sí se les envió a decir, bueno, ten en cuenta esto, y la mayoría, repitiendo la palabra, están muy flojos en ortografía. Así que, por favor, lean mucho lo de la prueba 7, ahí hay tips específicos que son de reglas ortográficas, y hay que leer gramática, ¿no? Hay que leer cómo se acentúan las palabras, cuándo se acentúan las palabras. Así es. Y bueno, también podemos aconsejarles leer algunos cuentos de los grandes autores. Si ustedes van a la página 184 del libro de Conflictos, Creencias y Sueños, ahí Carlos Cuauhtémoc nos recomienda algunos cuentos de los grandes maestros como Edgar Allan Poe, Horacio de Quiroga, Anton Chekhov, Franz Kafka o Charles Perrault. Entonces, bueno, son algunos autores de cuento muy interesantes, los pueden buscar. Y bueno, lo importante, quizás tú ya has leído a algunos otros autores de cuento, lo importante es que tú leas algunos cuentos y tú vayas eligiendo el ritmo que tú quieres ponerle a tu cuento final. Sí. Antes de continuar vamos a pasar a algunas preguntas. Queríamos primero darles todo el proceso para que no se les quede cortado, y si quieren repasarlo pues puedan ver esa parte del video de corrido. Entonces vamos a empezar a ver dónde comienzan, que se nos fue el timeline. Ok, la primera pregunta está por Alquicirex. Dice que está experimentando una sensación de bloqueo. Estoy muy nervioso. Bueno, el bloqueo del escritor es, si son lectores les habrá pasado el bloqueo del lector, ¿no? Y hay mucho para ver cómo desbloquearse. En internet pueden buscar, porque sobre todo los booktubers suelen abordar ese tema. En cuanto a los escritores, los grandes escritores han abordado el tema del bloqueo del escritor, pero en este caso creo, Alquicirex, lo que más tienes es miedito, ¿no? Eso es lo que se le llama miedito. Inseguridad también de fallar, ¿no? Pero lo primero, este tema del ritmo, esta herramienta de ritmo sirve mucho para desbloquearse. Empiezas a leer, 10 minutos leyendo, lee en voz alta e inmediato te tiras a escribir, lo que sea, no trabajes en el cuento, escribe lo que sea, y cuando ya soltaste la mano, pues puedes empezar a escribir el cuento, y escríbelo en esa misma hoja que empezaste a escribir esas palabras al aire, ¿no? Para que no empieces en papel en blanco. A veces el tema del temor al papel en blanco parece algo tonto, pero sí nos ocurre, ¿no? La hoja en blanco es como decir, ¿a dónde voy? Por eso es tan importante todo lo que hemos hablado del plan. Cuando uno arma un plan, como suena algo más técnico, es más fácil cuando pasamos al papel, a la parte creativa, empezar en algo, porque ya sé cuál es mi primer punto, ya tengo un esquema que me dice, bueno, aquí tengo que escribir esto, y empiezo por ahí, y luego ya voy afinando, dando magia, dando esa belleza a la palabra, pero ya rompí el bloqueo, ya ensucié la hoja, ¿no? Axel nos dice si puede utilizar el último reto que enviamos como el cuento. Bueno, Axel, es importante que hagas esta planeación previa antes de elegirlo como tu cuento. Si a ti te gustó mucho esa historia que tú hiciste, por supuesto que puede ser parte de lo que es tu cuento, pero yo te diría que trates de visualizar todos los pasos que acabamos de ver, la estructura, el argumento, la trama, el esquema riguroso, y de ahí tú partas, si quieres, con esa misma temática, pero muy bien estructurada, en redactar tu cuento final. Y eso lo han preguntado varios, y a todos les hemos dicho ya de manera privada lo mismo. No podemos decirles si sí o si no, porque sería decirles tu historia está buena para el cuento o no, y es como adelantar casi, ¿no?, una ayudita extra a qué tipo de cuento queremos o qué tipo de cuento tiene potencial de ganar. Entonces el tema es libre, así que al decir libre significa que todo vale. Ah, claro. Berenice, estuve a punto de dejar el taller porque nadie en mi familia me apoyaba, pero pensé en mí misma y aquí sigo. Muy bien, Berenice. Hay un consejo que lo teníamos para el final, pero mira, creo que pega ahora.
de un escritor que yo amo, que es un escritor de ciencia ficción. Se los recomiendo, tiene cuentos muy cortos. Si les gusta la ciencia ficción, es un maestro que es Ray Bradbury. Sí. Él tiene un decálogo y una de sus reglas, la única que les traje porque es mi favorita y la tengo siempre presente, es: aléjate de los amigos que no crean en ti. Si tienes personas en tu vida que se burlan de tu deseo de ser escritor, llámalos hoy mismo y despídete de ellos. En tu caso no puedes llamar a tu familia y despedirte de tu familia, pero arma, como dice el libro de Sangre de Campeón, que dice que uno tiene que tener como una cueva de estrategia, arma tu cueva de escritura. En ese espacio no dejes entrar la palabra de nadie que no te apoye. O sea, la gente que no crea en ti en cuanto a la escritura, no le des espacio en ese lugar. Los amas, los abrazas, compartes con ellos lo que quieras, pero no compartas con ellos este espacio, este mundo tuyo que es tan especial y que no quieren vivirlo contigo. Entonces, mejor en este espacio solo aquel que te eche porras, que crea en ti. Porque al fin y al cabo tú escribes porque lo sientes, porque te nace, porque hay una vocación en ti. Claro. Y bueno, eres tú la que tiene que estar segura. Si los demás creen o no, ya el tiempo lo dirá, pero tú tienes que estar segura, y para cuidar eso, para no dejar que lo lastimen, ármate esa cueva de estrategia y ahí guarda esos tesoros, vive esos tesoros, lee en voz alta, pega frases y disfruta de este proceso literario. Muy bien, Bere. Mau nos dice lo mismo, si puede usar la parte del reto 20 para el cuento. Como acabamos de mencionar, sí puedes usar esa temática, pero te recomendamos que hagas toda la estructura que acabamos de mencionar para que veas si realmente por ahí es donde tú quieres enfocarte. Eduardo, que está muy emocionado, tiene el cuento a la mitad. Muy bien, pues felicidades. A seguir todavía, que falta la otra mitad. Karen, que ya mandó su duda al correo, pero te la respondimos por correo también. Una era que cuando les enviamos el último correo donde decían que íbamos a evaluar del cuento, se fue eso que le ponía tanto error de dedo. Ajá. Un 9, donde se fue un 9 ahí en el medio de una oración y preguntaban qué era el 9. Ese 9 es un error de dedo, no es nada. Adriana nos dice, ¿cómo se le llamaría a las ganas de no darse por vencido? ¿Entraría también el amor? Bueno, depende el tema, y aquí es lo que debes de tratar de no tener un tema demasiado amplio, sino más bien reducirlo a lo que tú te quieras enfocar, porque podemos darnos por vencidos en muchas cosas, claro, ¿no? En un examen, en escribir, en el amor, en una relación, es decir, entonces trata de filtrar un poco ese tema que digo es maravilloso, pero para algo mucho más específico para que tengas tu objetivo. Así es. María Fernanda, el argumento fue el tema más difícil para mí. Te recomiendo que vuelvas a leer el capítulo, ya que llegaste al final de los retos, al reto 20, tienes muchas más herramientas, y cuando vuelvan a leer esos primeros retos les vas a ver mucho más fácil. Súper fácil, porque lo están ahora, lo que has escrito, ahora lo están aplicando sin darse cuenta, entonces es bueno volver a esos retos. Muy bien. Adriana, ¿sería el eje central del cuento el argumento? Es el nudo, es el problema, es donde vas a centrar tu historia. Así es. Leslie, la trama me cuesta mucho. La trama realmente no debería costarte. Creo que lo que te cuesta es armar la idea de qué es lo que quieres contar. Porque la trama realmente es qué es lo que quiero contar. Si yo quiero contar cómo voy de aquí a mi casa, pues voy a decir... punto 1, bajo la escalera. Punto 2, abro la puerta. Punto 3, espero el camión. Punto 4, me subo. Punto 5, pago el pasaje. Punto 6, me siento. Punto 7, me duermo o leo según. Y punto 8, casi me paso y me bajo. O sea, eso es una trama. Esa es una trama de mi historia. ¿Cuál es mi historia? Mi camino a casa, ¿no? Entonces, es eso, es tener claro primero qué quieres contar para poder armar la trama, ¿no? Saber de dónde a dónde, qué puntos tienes que pasar para llegar. Si yo les pusiera, bajo la escalera, entro a mi casa, pues ninguno va a entender la historia. Entonces, por eso la trama tiene que ir punto a punto, cómo llego de mi inicio de la historia a mi desenlace. Muy bien, Karen, me encanta cómo explican, lo hacen sonar muy fácil. Gracias, Karen, esa es la idea, y escribir es fácil, y más si tenemos el taller de conflictos, creencias y sueños, nos da todas las herramientas. Sí. Vivi, tengo mi tema, pero a veces me quiero dar por vencida. Yo creo que, Vivi, tienes que no quedarte en el tema, ve al objetivo. Si tú te enfocas en cuál es el propósito de ese cuento, te vas a dar cuenta que te va a ser mucho más fácil seguir el proceso de todo lo que es la planeación.
Lynette, tengo una duda respecto al narrador testigo. ¿Sabe lo que piensa y sienten los personajes? ¿Puede saltar de una escena a la otra? Bueno, primero les aclaro, el narrador lo eligen ustedes, no pueden, no es el reto 21, el reto 21 del libro, que es escribir un cuento, el narrador testigo, eso es un ejercicio del libro, pero no lo tienen que hacer para el cuento del concurso. El cuento del concurso eligen el narrador. Y ve al capítulo de narradores y ahí te va a decir qué narrador hace cada cosa. El narrador puede saltar de una escena a otra siempre y cuando esté ahí, porque si es testigo la palabra te lo está diciendo, tiene que estar y ver. Para poder saltar de una escena a otra tiene que ser que el narrador está saltando de una escena a otra. No puede estar sentado acá y hablando de cosas que no ve o que no le cuentan. Ni puede saber lo que piensan y sienten los personajes si estos personajes no se lo expresan, porque no es un narrador omnisciente, no es Dios. Narrador omnisciente es el que desde afuera puede decir qué sienten, qué piensan, qué hacen, qué van a hacer, qué no hicieron y todas esas cosas. Karen, lo mismo que ya te dijimos del 9. El 9 te lo enviamos por correo. Ese 9 fue un error de dedo. Y cuando se dice a doble espacio, en el Word, cuando ustedes trabajan en Word, en la parte de párrafos, ahí les va a decir el espacio de interlineado. O sea, qué espacio dejo de la línea de arriba a la segunda línea, de un renglón al otro. En lugar de dejarlo normal, de dar un Enter, le van a poner que cada vez que den en Enter, le den 2 espacios. Esto es para que se acostumbren al formato editorial. La mayoría de los concursos siempre les van a pedir que lo envíen a 2 espacios. Cuando presentan una obra para una editorial, les van a decir si la tienen que enviar en formato PDF o en Word, en letra tal, a 2 espacios. Porque los editores, se los digo por experiencia, tienen la vista muy cansada de leer y a 2 espacios permite mucho más fácil la corrección de los textos. Dana de Libroland puede utilizar capítulos en el cuento. Mira, Dana, tienes que planear que son 4000 palabras nada más. Es un cuento corto. Sí puedes usar capítulos dentro de tu cuento, pero debe tener una razón de ser. Cada vez que nosotros hacemos fragmentos dentro del mismo cuento, pero tienes que recordar que la historia es una de inicio a fin. Y recuerden que no es una novela. O sea, no pueden ser que los capítulos salten de historias de distintas personas que no tienen nada que ver. El cuento se centra en un hecho, en una situación, o en un personaje, o en algo que le pasa a un personaje, a una ciudad. No es como una novela en la cual yo puedo decir, bueno, mi temática es como en Jessie, como en Los ojos de mi princesa, la fuerza transformadora del amor, y la manera de abordar esta temática es presentando las historias de José Carlos, de Jessie, de Ariadne, de cada uno de los personajes y sus propias vivencias, ¿no? Y esto lo voy uniendo. Eso es en la novela. En un cuento debería ser o la de José Carlos solo, o Jessie, o Ariadne, porque el cuento tiene que centrarse en un hecho, en una situación, en un personaje. Muy bien. Sherling, ¿puede incluir un poema dentro del cuento? No hay problema, claro que puedes incluir un poema dentro del cuento, pero debe aportar al cuento. Es importante que aporte y que ayude a que el cuento tenga tiene que tener peso. Una razón de ser en el cuento. Si puede ser un bellísimo poema, pero no tiene nada que ver en el cuento y solo le quita fuerza al cuento, y eso no te va a aportar. Yo les recomiendo que no traten tanto de meterse en la poesía. A veces los que tenemos la tendencia a la poesía queremos poner poema a todo, y en narrativa la poesía, salvo la prosa poética, y tiene que estar muy bien usada, si no hace lento los textos y rompe un poquito el ritmo. Si se fijan en la novela, es mucho más fácil. En Los ojos de mi princesa, en Jessie, sí hay poemas intercalados, pero son muy pocos y tienen una razón de ser porque son parte de un diario íntimo, pero jamás en la parte narrativa. Lupita dice, acabo de ver el en vivo, ¿el cuento tiene que ver con el libro Conflictos, Creencias y Sueños o es muy aparte? Lupita, tiene todo que ver. Uno de los propósitos de este taller de Conflictos, Creencias y Sueños es escribir un cuento. Entonces te exhortamos a que te sumes a la segunda convocatoria que cierra el 29 de enero para que puedas participar del siguiente taller y puedas participar para escribir un cuento. José dice, respecto a los diálogos, me han corregido el espacio, es decir, la forma. ¿Me pueden ayudar, por favor, con un ejemplo del guión, cómo utilizarlo correctamente a cuánto espacios? José, como te dijimos por correo, la parte gramatical deben estudiarla, deben buscar manuales de gramática,
deben, si no, acudir a lo que es la RAE, o sea, en internet pueden buscar directamente la página de la RAE y ahí las normativas, porque es algo de norma, no es ni de capricho, ni de que a mí me gusta así o asá. Lo que nosotros sí les hemos hecho es que vean cómo está en el libro, porque en el libro vienen ejemplos y están bien puestos los espacios, pero no puedo decirte en el aire cómo se hacen los espacios porque no es fácil y te puedo confundir más. Por eso, lo que es gramática, como es acentuación, como es puntuación, tienen que ir a manuales de gramática, tienen que recordar lo estudiado, porque son herramientas que de por sí un escritor o toda persona aspirante a escritor tiene que aprenderlas. O sea, no hay forma de querer ser escritor sin querer conocer de gramática. Muy bien. Axel, hace un par de días terminé el cuento que iba a enviar, pero cuando hice este último me gustó mucho y en estos días lo he estado trabajando mucho, entonces me encuentro en ese gran dilema, ambos me encantan. Bueno, Axel, te recomiendo también leer el último capítulo que tiene que ver con editar, para que tú te puedas también enfocar en lo que es adelgazar un texto y pulirlo. Felicidades por lo que has avanzado, pero recuerda este punto tan importante de adelgazar los textos para que lo que escribas en el cuento sea exclusivamente lo indispensable. Esto es un secreto también de un escritor bastante importante. Otro punto, Axel, es que desenamórate de los textos. Estás muy encantado con tu texto y como te dijimos en la retroalimentación, hay muchas patas flojas en cuanto a conexión. Entonces, la historia puede ser muy buena, pero si no conecta con el lector, no logra su cometido y no logra que el lector quiera seguir leyéndola. Entonces, plantea primero el proceso que explicamos en el inicio, el proceso, cuál es tu objetivo, cuál es tu público, y entonces ahí sí analiza el cuento en base a eso. Muy bien. Omar, mínimo o máximo 4.000 palabras. Sería máximo 4.000 palabras, Omar. Así es. Mínimo les hemos dicho que unas 3.500 palabras, ¿no? Porque tampoco queremos cuentos brevísimos o microcuentos, porque el concurso no es de eso y es otra técnica lo que es el microcuento. Mau, si nos pasamos de las 4.000 nos afectaría para la calificación. Hasta 4.300 podríamos llegar a recibir si son necesarias, pero si el texto muestra que no hicieron el proceso de la prueba 7, la prueba 7 van a ver que es adelgazar, pues entonces no. Porque a veces, por no querer trabajar la corrección, no querer limpiarlo o no saber hacerlo, entonces perdemos la fuerza del texto. 4.000 palabras son muchas, ¿eh? Sí, me recuerdo que se quejaban con 1.000, les dimos 1.700 para el reto 20 y la mayoría no logró llegar ni a 1.200. 4.000 palabras y que todas tengan un sentido en el texto son muchas palabras. Mucho. Adriana, el argumento, trama y esquema riguroso van a ser parte del cuento. No, Adriana, esto solamente es parte de la planeación, es algo que te recomendamos hacer porque es parte de lo que hemos visto en este taller, pero tú solamente debes entregar tu cuento. O sea, todo lo que vimos es lo que un escritor hace para armar su plan. Así es. Hemos hasta el día el domingo hemos estado en un taller. Ya el taller terminó, ya sus textos no se van a retroalimentar. Estos cuentos, cuando los manden, ya no va a haber devolución, simplemente se va a decir cuáles son los ganadores. Entonces, estén muy seguros a la hora de enviar el cuento de que sea su cuento final, de que ya le hicieron todo lo que tenían que hacer y que es su mejor versión. Bueno, también es muy importante, queremos darles algunos consejos. Vamos a esperar a ver si hay algunas preguntas más para darles consejos. Eduardo dando un consejo de diálogo, está bien. Berenice, yo entendí doble espacio por palabra y así lo estaba haciendo. No, es doble, cuando se escribe a doble espacio, es automático. En Word se pone en párrafos doble espacio y les va a hacer que entre una línea y la otra, en lugar de haber un espacio, haya dos. En lugar de 0,5, como marca siempre, les va a marcar 2. Estos son lenguajes literarios que se trabajan mucho para los concursos, para las editoriales, por eso es bueno que empiecen a manejarlo, pero 2 espacios entre cada palabra es un error de tipeo, entonces incluso el Word te va a marcar en rojo que hay un error, por eso debes corregirlo. Carlos, ¿cómo se juega con la mente del lector? Dar un giro de 360 grados a la historia, esa forma de hacerlo te atrapa. No entiendo si es una pregunta o una afirmación. Lo que sí es, mira, la forma de que un texto atrapa al lector
no es tanto jugar con el lector, sino conectar con el lector. Cuando tú conectas, lo vas llevando de la mano a donde quieras, que quizás es lo que tú llamas juego. Pero cuando abusas, o sea, crees que el lector es tonto o crees que el lector no se va a dar cuenta que no corregiste o que no sabe de lo que estás hablando, no estás jugando, sino que es una manera de como de faltar el respeto al lector y el lector cierra el libro. Así es. Bueno, vamos a darles algunos consejos, por favor, para que no los olviden. Recuerden que algo muy importante, ya lo hemos hablado en este Face Live, es que nuestro cuento tiene que lograr conectar con nuestro lector. En este caso, si tu lector va a ser un niño, tienes que enfocarte en lograr conectar con él. Y como vimos al inicio, pues tienes que elegir a ese niño, que puede ser tu hermano, dedicarle ese cuento de manera psicológica cuando estés escribiendo, para que él lo pueda recibir y pueda haber esa conexión. Y cuando hablamos de conexión, también lo vimos en varios capítulos del libro, tiene que ver con todo ese marco sensorial, donde tenemos que lograr meter a nuestro lector a ese mundo imaginario, a ese lugar donde él puede sentir, puede oler, puede escuchar, puede trasladarse a ese lugar mágico a lo que tú le vas a llevar. Y mucho de lo que vimos tiene que ver con las cámaras de colores. No sé si recuerdan una de las pruebas que vimos, que creo que fue la prueba 5 de producir material, que tiene que ver con elegir las 4 cámaras. Nuestros textos tienen que estar ricos en descripciones, tienen que estar ricos en lo que son narraciones, en diálogos y ontologías. Son esas cámaras que no se nos deben olvidar cuando empecemos a estar creando nuestro cuento. Van a enriquecer de una manera maravillosa su texto y obviamente al lector lo van a dejar con un gran sabor de boca, porque si utilizamos esas cámaras y logramos conectar con él, se va a quedar sumamente satisfecho. Así es, justamente Linet está preguntando esto, que él ya no sabe si logra conectar. Okay. Al momento de escribir se esfuerza en hacerlo, pero no está segura si lo logra. Bueno, mira, para estar segura tienes que saber que aplicaste las herramientas. El hecho de que tengas claro cuál es tu destinatario. Si, por ejemplo, si yo le quiero escribir a un niño, si mi destinatario es un niño, no sé, mi sobrino, y mi cuento es todo sobre metafísica, no conecté con mi lector, ¿no? Con mi lector ideal, porque no estoy hablando en su lenguaje, salvo que hable de metafísica para niños, pero si todo lo hago científico y difícil y ajeno a su manera de sentir, de ver, de conocer, no estoy conectando con él. Si el texto, para saber si conectas, léete tú misma en voz alta, pero sé objetiva. A veces envían los textos y están tan enamorados que incluso en la retroalimentación discuten diciendo, no, mi texto está muy bien, pero si uno como lector les dice, mira, tu texto se cae, o sea, se pone frío, está distante, es algo que tienen que revisar. Cuando se dice que un texto es frío, es distante, es que no hay emociones, que no logro conocer al personaje, no logro saber qué siente el personaje. Todas esas partes de la historia, por ejemplo, cuando decíamos crearle un pasado significativo al personaje, crearle emociones, una forma de sentir, de oler, de vivir, todo eso hace que uno pueda conectar con la historia, porque puede sentirse en la piel de ese personaje. Así es. Angie, nos preguntas si solamente va a ser evaluado el cuento final o va a ser un cúmulo de puntos de los retos anteriores. Bueno, nosotros vamos a evaluar tu cuento final, pero recuerda que uno de los puntos de las bases es que nos dejes observar y tiene que estar plasmado en tu texto que aprendiste todo lo que vimos en el taller. Es decir, si si no vemos un objetivo claro, si no vemos pulcritud en tu texto, si no vemos un buen ritmo, si no vemos que hay buena ortografía, que hay riqueza en el lenguaje, es decir, todo lo que vimos en el taller se tiene que ver reflejado en tu cuento final. Obviamente, si vemos que carece de la mayoría de los puntos vistos en el taller, pues por supuesto no va a ser un cuento calificativo, pero sabemos que si tú has estado en todo este taller y en todo este proceso, pues tienes todas las herramientas para poder plasmarlo en tu trabajo final. Y los retos que hicieron eran ejercicios, no son para evaluarlos, no se le pone puntaje para ustedes. Todo lo que pasó hasta aquí, si ya recibieron el correo que dice ya tú puedes enviar tu cuento, que se envió hoy a todos, los 90 que llegaron a la final, ya estás apto, o sea, ya es independiente, pero sí, como bien dice Yesid, tiene que estar presente la aplicación de los retos.
Si vemos que hay una mala puntuación en cuanto a los guiones de diálogos, pues está incorrecto porque hemos visto y hemos dedicado un reto entero a eso. Entonces todo lo que hemos dado es para que cuando hagan el cuento les sea mucho más fácil poder hacerlo. Dena dice si puede manejar en el cuento hasta 8 personajes. La cantidad de personajes lo ves tú. Me parece un poco mucho, pero bueno, depende de la magia que tengas a la hora de escribir y de la historia que vayas a crear. Pero para 4000 palabras, 8 personajes sí me parece un poco mucho, porque no vas a llegar a poder desarrollar ninguno realmente de una forma que conecte al lector. Adriana dice, si tenemos alguna duda sobre el cuento, cómo vamos avanzando, lo podríamos mandar para probarlo. No, Adriana, el cuento, prácticamente lo que tú mandes va a ser lo que va a ser evaluado. Si en el proceso hay algunas dudas como las que están surgiendo ahorita, con mucho gusto las podemos contestar, pero no van a ser sobre el contenido de tu cuento, o no nos puedes mandar el texto para revisión o para consejo. O sea, no se van a leer ni fragmentos de cuento, ni ideas, porque ya no estamos en taller, ya esto es un concurso. Y el concurso también por ética, nosotros no podemos acompañar a ninguno porque sería una desventaja con los otros participantes. O sea, ya a partir de ahora nosotros no recibimos más textos hasta que envían el cuento. Ya una vez envían el cuento, ese es el cuento final, ya no hay cambios, ni vuelta atrás, ni que ahora lo vieron distinto. Por eso decidan bien cuando lo envíen, que no pueden hacer como los retos que a veces lo envían y a los 10 minutos me lo mandan de nuevo. Ah, no, mira, lo cambié. En el cuento ya esto es un concurso y es un concurso serio, con toda la formalidad que una vez recibido el cuento se envía a los jurados. Cuando tenemos a todos los cuentos se envían a los jurados y ya ellos nos entregan a nosotros el veredicto final. Bruno nos dice que si tiene que ser un relato con diálogos, Bruno, tiene que ser un cuento, no es un relato con diálogos. Es importante que si no has formado parte de este taller, te sumes. Sí, él está. Lo que pasa es que aquí está con otro nombre porque es un Hugo. Ay, Hugo, por amor de Dios, ¿por qué eres Bruno en Face? No, debe ser un cuento, y por eso es que estamos hablando en este momento de todo lo que debe tener un cuento y de los tips que hemos visto en todo el taller. O sea, cuando les decimos, si tú lees el capítulo de diálogo nuevamente, vas a ver que el diálogo lo que aporta a un relato, a un cuento, es mucha agilidad, mucha acción. Entonces sí es bueno. Si no utilizas diálogos, necesitas utilizar otras herramientas o utilizar cosas mucho más fuertes que logren darle esa magia que te da un diálogo, ¿no? Muy bien. También dice Bruno que si debe leer el ejemplo para entender la temática. No entiendo la pregunta, porque la temática del cuento es libre. O sea, esto ya es el cuento final, no hay más nada de... O sea, ya no es un cuento ni ningún ejercicio del libro, es un cuento suelto, libre. Bueno, entonces ya les dimos algunos tips que tienen que ver con la conexión, con no olvidar usar las cámaras de los 4 colores, que son descripciones, narraciones, diálogos, ontologías. No olviden, por favor, uno de los puntos más esenciales de lo que es el capítulo 6, la prueba 6 que vimos la sesión pasada, que tiene que ver con la forma. Nosotros tenemos que lograr que los textos sean pulcros, que tengan riqueza, que sean naturales, que no se vean forzados, también que tengan fondo, es decir, que ustedes busquen que el lector quede mejor que como estaba cuando inició su cuento. Tienen que lograr ese efecto positivo en los demás, no importando si es un cuento de terror. Al final el lector tiene que salir entretenido, conmovido, y me gustaría ir a un consejo que me encantó de un autor que se llama Julio Ramón Ribeiro. Dice: la historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de esos efectos, no sirve como cuento. Entonces eso tiene que ver con la parte de la riqueza y del fondo. Si yo no logro entretener, intrigar, sorprender y conmover a la persona que me está leyendo, que es mi lector, entonces el cuento pues no tiene sentido. Que esa es como la traducción de conectar, ¿no? Claro. Cuando decimos conectar es lograr que pase eso en el lector. Nos pregunta Alexandra si no puede tener demasiados diálogos. No hay reglas en eso, chicos. Todas las herramientas que les dimos son para que las usen a gusto, a criterio de ustedes y a como la historia lo necesite. Berenice pregunta si tiene que subir retos 21, 22 y 23. Para presentar el cuento es hasta el 20. Luego ya ustedes continúen, luego del cuento. Les recomiendo ahora que se centren en el cuento
pero les continúen y pueden subirlo, claro, al portal los retos que quieran. Pero ya hasta el 20, sí tienen hasta el 30 de enero para subir sus retos, los 20 retos. Así es. Aquel que no tenga los 20 retos en el portal, su cuento va a quedar descalificado, no puede ser recibido por el equipo del jurado, porque era una de las condiciones para el concurso. Hay unos temas que son muy específicos del cuento que quiero dejar claro, y es, lo primero es que no confundan lo que es un cuento con una novela. El cuento tiene que tener una línea argumental única, o sea, no podemos ramificarnos, como les hemos mencionado antes, no podemos irnos por las nubes. El cuento es algo, como decía Cortázar, es algo redondo, cerrado, ¿no? Empieza y termina, se centra en una situación, en un conflicto, en un hecho, en un personaje. Tiene que pasar algo, tiene necesariamente que pasar algo. Recuerden la palabra cuento, la primera vez que se les vino a los oídos, seguramente tenían, no sé qué, 4 o 5 años, y era que les iban a contar un cuento, ¿no? Y el cuento se contaba de manera oral, ¿no? Venía alguien y te contaba, había una vez, tal. Esa tradición es porque un cuento tiene que ser posible que una persona al leerlo pueda contársela a otra. Por eso no puede ramificarse por todos lados, porque sigue una historia, sigue una línea, ¿no? Entonces, recuerden eso. Todos los hechos que narren en ese cuento tienen que estar entrelazados de forma tal, que lo hacen eso en su estructura, en su esquema riguroso, que lleven siempre a un hecho, ¿no? Todos tienen que tener un sentido por ese centro, ese argumento que tenían planeado en el principio. Por eso es importante la estructura, para que no se pierdan. Lo segundo que también, y es como recomendación, es que busquen generar una tensión narrativa, que el lector, y esto es más importante en los cuentos, por lo general los cuentos cortos tienen esa magia, que un lector lo empieza y lo tiene que terminar en el momento. No es como la novela que como la novela va en clímax, nunca va todo así, sino que va, sube, baja, entonces en las novelas tú puedes tomar pausas, puedes agarrar y cierro, mañana sigo, cierro, pero en el cuento, por lo general en el cuento corto, un cuento corto bien escrito tiene esa tensión narrativa que hace que el lector tenga que leerlo de principio a fin en una sola sentada. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Ya para terminar, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar del cuento? Bueno, como saben, son 4.000 palabras, como dijo Romy, máximo 4.300 palabras, pero que lo amerite el cuento. Pero deben ser 4.000 palabras. Obviamente también vamos a evaluar que cumpla con todos los retos que hemos estado viendo, que se vea que se están ocupando esos retos. Algunas cosas técnicas, bueno, ya saben que es temática libre, ya saben que el formato, bueno, pueden mandarlo en Word o Calibri, tamaño 12 de letra, enviar a doble espacio, ya explicamos un poquito el tema de cómo es lo del doble espacio. Y bueno, como saben, tenemos fecha de envío a más tardar el 14 de febrero. Desde ahorita, lo que es el 22 de enero, pueden empezar a enviarlo. No va a haber retroalimentación de ese cuento, lo que mandaron es lo que se va a calificar, pero tienen hasta el día 14 de febrero para enviarlo. O sea, lo mandan y se van a celebrar San Valentín. Así es. Con su cupido por ahí, y el que no lo tiene, pues con algún amigo, porque bueno, aquí por suerte en México se celebra el Día del Amor y la Amistad, no como en otros lados que es solo para el que tenga novio, ¿no? Es importante el tema de la creatividad, ¿no? Entonces, sean originales, no copien. Dentro del cuento van a enviar junto con el cuento, aparte de las 4.000 palabras, una carta que certifica que su obra es legítima, ¿no? Que no es un plagio, que no fue publicada en otro lado, que no fue copiada. Esa carta le vamos a mandar el modelo, ustedes la van a imprimir, firmar, le sacan una foto, la escanean y nos la reenvían. Esto se pone como condición en todos los concursos, entonces muchos de ustedes es la primera vez que participan y queremos que tengan una experiencia de un concurso completo. Y es muy importante porque eso significa que si el día de mañana viene, no sé, ¿quién podría ser? A ver, un escritor... Bueno, viene Carlos Cuauhtémoc Sánchez y dice, no sé, que Axel Martínez presentó un cuento que es de él, ¿no? Y muestra a Carlos Cuauhtémoc Sánchez que es verdad que ese cuento lo escribió él y que Axel se lo robó, no sé, de su correo electrónico. Nosotros agarramos y le mostramos la carta firmada por Axel y pues a Axel será que pagará los derechos, ¿no? Porque si no sería un lío para la editorial tener un problema de derechos de otras personas.
Antes de cerrar ya esto del cuento, ya todos estos detalles de evaluación se los hemos mandado por el correo, queremos compartirles algunos tips propios de grandes cuentistas, ¿no? De grandes cuentistas, de algunos que ha nombrado el mismo Carlos Cuauhtémoc Sánchez en su libro. Lo primero es, lo hemos dicho cuando armamos toda la estructura, y es un consejo de Horacio Quiroga. Les recomiendo buscar los decálogos, ¿no? Hay un decálogo de Horacio Quiroga que es una joya, ¿no? Y él dice: no empieces a escribir un cuento sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Uf, me encantó este consejo, fue mi favorito. Sí, les hemos dicho a muchos esos. Bueno, yo tengo la costumbre de que voy a una librería y abro el libro y leo el primer párrafo y el último. Si a mí esos 2 párrafos no me gustan, dejo el libro. Entonces, es muy importante, a veces empezamos con toda la fuerza y ya resolvemos todo antes del final, y al final ponemos si fueron felices y comieron perdices. Ese fueron felices y comieron perdices no sirve para un cuento. El final tiene que tener tanta o igual fuerza que el inicio o más. Totalmente. El lector cuando termine tiene que quedarse así como: wow, o sea, tengo miedo de leer otro autor porque no me quiero quitar este sabor. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Por eso, como dice Horacio Quiroga, las 3 primeras líneas, la misma importancia de las 3 últimas líneas. Súper importante. Un consejo de Edgar Allan Poe, que quiero retomar un poquito lo que acaba de decir Romy. Dice: la mayoría de nuestros cuentistas parecen empezar sus relatos sin saber cómo van a terminar, y por lo general sus finales parecen haber olvidado sus comienzos. Qué importante y qué hermoso consejo nos da Edgar Allan Poe en la importancia de saber cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar. Porque se nota cuando un escritor no hace el trabajo de planeación, de cómo voy a empezar y cómo voy a acabar. Porque como bien decía Romy, a veces iniciamos muy bien, terminamos muy mal, nos cansamos, ya no quisimos acabar rápido, y se nota cuando un escritor termina porque ya tenía prisa. Claro, ¿verdad? Ay, es horrible. Es horrible. Y o sea, a mí me da ganas de escribirle y que me devuelva el dinero, no sé. Pero sí, es el hecho de no perderse, ¿no? El final tengo que saberlo antes, tengo que saber a lo que quiero llegar para no perderme, para no cambiar de tema y no decir, qué gran idea esta, y entonces puede ser una gran idea, pero si no va con la historia, pues la guardan, la escriben en un cuadernito aparte y la guardan para otra idea. Muy bien. Siguiendo en esa misma línea, y también de Edgar Allan Poe, tenemos que él dice que siempre tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿no? Que por su parte... Dice: por mi parte prefiero comenzar el análisis de un efecto. Me digo en primer lugar, de entre los innumerables efectos que son susceptibles el corazón, el intelecto o el alma, ¿cuál elegiré en esta ocasión? Esto tiene que ver con lo que hablamos de objetivo. O sea, voy a pensar, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero provocar? Yo no puedo pretender provocar todas las emociones y todo el mundo en un solo cuento a un lector. Entonces, ¿cuál es mi efecto? Ese efecto que quiero provocar. Entonces, cuando lo tengo elegido, ese efecto, esa impresión, dice Edgar Allan Poe, el punto de mayor importancia es la unidad de efecto o impresión, que todos los elementos del cuento me lleven a provocar ese efecto. Todo lo que cuento, entonces ahí volvemos a lo de la poesía. Si voy a poner un poema, que ese poema que voy a usar tiene que llevarme también a ese mismo efecto que elegí al inicio del cuento, a ese objetivo. Si cumple con eso, entonces está bien en el cuento. Si es grandioso el poema, pero no cumple con eso, lo guardo para otra ocasión. Muy bien. Hay muchos, pero estamos ya como pasados de tiempo. Les recomiendo que busquen, miren, el decálogo de escritor de Julio Cortázar, de Edgar Allan Poe y de Ray Bradbury. Esos son, y Horacio Quiroga, por supuesto, el maestro del cuento, por lo menos para mí, uno de los más grandes. Pero esos 4 decálogos les van a dar mucho sabor, y aparte son muy divertidos, tienen mucho sentido del humor y les van a dar mucha seguridad hacia lo que están haciendo. Llegamos al final, ¿no? Estamos en el final. Gracias a todos por haberse conectado hasta Face Live. No nos despedimos, gracias
María Fernanda, gracias por tus palabras, de verdad las apreciamos mucho. Gracias a todos los que han estado en este taller. Los exhortamos a los que no están en este taller que se sumen a la segunda convocatoria que se cierra el 29 de enero. Faltan tan solo unos días, se pueden inscribir en CCS Escritores. Y a los que están escribiendo su cuento, mucho ánimo, estamos con ustedes, estamos en esta recta final. Felicidades porque han llegado hasta aquí y ahora pues disfruten el proceso de escribir este trabajo que tiene que darles una satisfacción enorme el poder ahorita en este momento ya estar ocupando todas estas técnicas profesionales de escritores. Bueno, me voy a tomar un permiso en cámara para aprovechar para saludar a mi hermana Nadia, que hoy cumpleaños. Les deseo muchísimas felicidades. Felicidades, y también Nadia. quiero saludar a mi familia en Argentina, a Rubén, a Edith, a mis hermanos, a Mateo, a Abril, a Osvaldo. Les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por apoyarnos en esto. Mateo, sé que va a ser un gran escritor y espero ya pronto poder llevarle también este libro, que sé que lo está esperando para empezar a hacer sus grandes historias. Qué gusto. A todos ustedes, amigos, ha sido un placer enorme poder compartir con ustedes su historia. Algunos nos han mandado correos que de verdad nos emocionaron, contándonos su experiencia, agradeciéndonos. Para nosotros fue un placer y sobre todo la confianza que han puesto al compartirnos sus historias, al poner su corazón en esas letras. Ha sido una experiencia inolvidable, la primera, y por eso siempre la primera es única, ¿no? No la olviden, guarden esos libros, guárdenlos como oro porque es su historia que está ahí y den lo mejor en estos cuentos. No importa quién gane, quién no gane, lograr ese cuento final de verdad que va a ser un antes y un después en su carrera como escritores. Así que muy buenas noches. Muchas gracias. Los dejamos para que sigan leyendo, escribiendo. Y sigan escribiendo. Y aquí estamos esperando estos grandes cuentos y estos futuros o próximos cuentistas de Editorial Diamante. Así es. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches.